Pues hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de este curso Inteligencia Emocional en el Deporte? Me da muchísimo gusto saludarlos de nuevo y estar con ustedes el día de hoy, dedicarle por lo menos una hora. La idea, la intención de esta reunión, pues es hacer que ya empezamos, de hecho, una recapitulación, es decir, un resumen y también una retroalimentación. O sea, para mí es muy importante saber cómo están viendo el curso, qué les está sirviendo, qué les está pareciendo, si hay algo en que no han podido avanzar o algún problema con la plataforma. También al final vamos a ver algo relacionado con la plataforma. Entonces, voy a compartir sin más preámbulo pantalla para iniciar formalmente esta presentación, esta sesión, esta reunión. Eh, Nuevamente, pues les doy la más cordial de las bienvenidas. Espero que esta reunión sea pues de mucho provecho, de mucho agrado para ustedes, de mucho agrado. Y permítanme nada más un momentito para acomodar aquí unos detalles con la computadora. Ahora sí, ahí estamos. Eh, Confírmenme nada más si ya están viendo mi pantalla completa. Sí, Perfecto, muchas gracias. Bueno, primera sesión de recapitulación y retroalimentación. Vamos a centrarnos en esta sesión en el módulo número uno. De acuerdo con el calendario, para estas fechas ya todos deberían de haber estudiado las lecciones del módulo uno, que el módulo uno son los fundamentos de la inteligencia emocional, son las clases uno y 2, y ya ven que estas clases uno y 2 tienen clase número uno, primera parte y segunda parte, y clase número 2, primera y segunda parte, es decir, son cuatro clases pues en dos. Ya quienes hayan visto esta parte, pues ya se habrán dado cuenta. Fundamentos de la inteligencia emocional. Siempre que vayamos a estudiar cualquier materia, eh, es importante, es necesario empezar por los conceptos fundamentales, por entender de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia emocional, de qué estamos hablando cuando hablamos de emociones. Y este módulo uno, Fundamentos de la Inteligencia Emocional, como ya les decía, tiene dos clases. Uno, Introducción a la Inteligencia Emocional, y la clase número 2 son las herramientas para poder comprender a fondo qué es la inteligencia emocional, cuáles son las habilidades, ahí les tienen: autoconciencia, autorregulación, empatía y compasión, automotivación y habilidades sociales. Son las cinco habilidades de las que habla Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional. Entonces, hay algunas herramientas muy poderosas para poder desarrollar, porque no basta con que tú comprendas qué es una emoción, qué es la autorregulación, sino que apliques las herramientas que yo te comparto en este curso para que puedas, aparte de comprenderlo desde el punto de vista intelectual, racional, pues lo puedas aplicar a la práctica. Si yo te digo, por ejemplo, que la autoconciencia es una habilidad de la inteligencia emocional que te permite darte cuenta qué está ocurriendo, qué está pasando en tu interior, qué tipo de emociones, para que puedas primeramente detectarlas y luego después autorregularte, es decir, ser capaz de gestionar o de controlar esas emociones, que no te ganen las emociones. Entonces, hay herramientas como la respiración, como la meditación mindful, lo vamos a ver más adelante. Aquí lo importante es que tú entiendas que estas habilidades eh, se pueden desarrollar. Como cualquier habilidad, los seres humanos podemos aprender siempre. Por ahí seguramente has escuchado, no importa la edad que tengas, porque nuestro cerebro tiene una capacidad o una habilidad que se llama neuroplasticidad, que es la capacidad de regularse, la capacidad de aprender permanentemente, la capacidad de cambiar, en pocas palabras. Entonces,
Este es el contenido de este módulo que vamos a repasar las partes más importantes. No me voy a centrar, no voy a desarrollar punto por punto porque para eso están las clases precisamente, pero sí me interesa retomar y recalcar y me interesa sobre todo puntualizar algunos aspectos importantes del curso. ¿Cuál es el objetivo particular de este módulo número uno? Bueno, que comprendas esos conceptos fundamentales de la inteligencia emocional y el impacto que tienen estas habilidades en el entorno deportivo, pero también en el entorno laboral, en el entorno social, en el entorno empresarial, en todas las actividades de nuestra vida. La inteligencia emocional juega un rol, un papel determinante. Además, que no solamente te quedes con el conocimiento, que puedas aprender y aplicar estrategias y herramientas para que puedas desarrollar estas habilidades, para que tu entorno deportivo sea más equilibrado, sea más productivo, sea más, como dice el título el título del curso, Inteligencia emocional en el deporte, gestiona tus emociones, potencia tu juego. Es decir, sacarle el mayor provecho posible a, a cualquier justa deportiva. La primera parte, la clase número uno, es la introducción a la inteligencia emocional. Empezamos diciendo que para hablar de inteligencia emocional tenemos que entender que somos seres que vivimos nuestra vida en tres dimensiones. Primero, nuestra dimensión principal, esencial, somos seres espirituales, con un cerebro emocional que razona viviendo en un cuerpo físico. Nuestro cerebro emocional es, es antes, es decir, antes de que surgiera el Homo sapiens, nuestra especie, el hombre como lo conocemos en la actualidad, pues hubo por lo menos 7 u 8 especies de humanos semejantes a nosotros. Entonces, antes del Homo sapiens, antes de tener una habilidad racional, el hombre tenía emociones. Las emociones son prácticamente connaturales al ser humano y a muchos y a los animales también. Entonces, por eso es importante entender que antes que nuestra parte racional está nuestra parte emocional. ¿Y qué vamos a aprender en esta clase? Bueno, en la primera parte son 4 puntos fundamentales. ¿Qué son las emociones? ¿Cómo se gestan? ¿Cuál es su importancia? Luego, la diferenciación entre una emoción y un estado emocional. Vamos a hablar también un poquito a recordar los diversos tipos de inteligencias o inteligencias múltiples y una breve historia de la evolución del concepto de inteligencia emocional. Y en la parte 2 vamos a centrarnos un poquito en esas 5 habilidades, hablar un poquito de cómo es que funciona nuestro cerebro y la neurofisiología o la neurobiología de las emociones. Es decir, qué ocurre, cómo se procesa una emoción desde el punto de vista de tu cerebro y del punto de vista de tu cuerpo. Ese es el contenido de esta clase, es muy rica. Y lo primero que tenemos que recordar qué es, o que aprender, repasar qué son las emociones y cómo se gestan. Ahí te puse 4 ejemplos nada más, pero hay muchas más. Son reacciones bioquímicas, decimos, reacciones bioquímicas generadas por estímulos externos y o internos. ¿Por qué bioquímicas? Porque cuando tú sientes una emoción, hay neurotransmisores o sustancias químicas que se empiezan a generar en tu organismo. Ahora, ¿cómo se manifiestan las emociones? ¿Cómo se manifiestan? Bueno, primeramente con una alteración del ánimo. Es una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, dependiendo de la emoción, que va acompañada de cierta conmoción somática. ¿Cómo podemos explicar
esta manifestación de las emociones, de acuerdo con una de mis mentoras favoritas, Ana Ibáñez, una alteración del ánimo. Te pegas, te da miedo, por ejemplo, y hay una conmoción en tu cuerpo. Se te enrojece eh, la cara, te tiemblan las piernas, se te hacen bola las tripas. Esa es la conmoción somática, es decir, lo sientes en el cuerpo, quiere decir una conmoción somática. La emoción se siente en el cuerpo, se altera tu estado de ánimo. Si te pegan un susto, tienes miedo, tu estado de ánimo se altera. Y se altera de inmediato, es inmediata. Si es una emoción agradable, si recibes una buena noticia, pues, pues pues te agrada, te sientes bien, te sientes feliz, se generan ciertos químicos, se generan los químicos de la felicidad, los neurotransmisores de la felicidad, como la serotonina, como la dopamina. ¿Qué pasa cuando estás probando o cuando estás degustando una comida muy sabrosa? Bueno, sientes placer, ¿verdad? Es una emoción, es una emoción esa alegría que sientes, ese placer que sientes cuando estás disfrutando de un platillo sabroso. ¿Por qué sientes esa emoción? ¿Por qué sientes ese placer? Porque tu cuerpo genera dopamina, que es una de las hormonas del placer y de la felicidad. Por eso las emociones son reacciones bioquímicas. O sea, hay sustancias químicas que circulan a través de tu sangre, se generan por estímulos internos o externos. En este caso, el ejemplo que te estoy poniendo, pues estás comiendo una comida, es un estímulo externo, estás degustando, pues. En cambio, si hay, si caes en un embotellamiento de tránsito y empiezas a sentir estrés porque no vas a llegar a tiempo a tu trabajo, se genera otra sustancia química que es el cortisol y la adrenalina, que son sustancias químicas que se generan por el estrés. Lo vas a ver en el siguiente módulo, el módulo número 2, que hablamos todo lo relacionado con el estrés y de cómo combatirlo. Entonces, son reacciones bioquímicas generadas por un estímulo externo o por un estímulo interno. Se altera tu estado de ánimo, pero es una alteración pasajera. Esa es la diferencia, ahorita la vamos a ver, entre una emoción y un estado de ánimo. Siempre va acompañada de una conmoción somática, es decir, tu cuerpo se conmueve, se mueve, se modifica, se altera tu estado de ánimo. Eso es lo que es una emoción. Ahora, el doctor Daniel López Rossetti es un gran médico argentino que tiene una clasificación, hay muchas clasificaciones de las emociones, pero la clasificación de este doctor a mí me gusta mucho. Él habla de emociones primarias o básicas, que son esas que ves ahí: alegría, tristeza, ira, miedo, sorpresa y asco. ¿Habías pensado que el asco es una emoción? Sí, es una emoción y cumplen funciones muy específicas. Las emociones tienen rostro, es decir, se notan en la cara y tienen una connotación en tu cara, se notan en tu cara, igual se le nota cuando tiene miedo un japonés que un africano, que un gringo, que un mexicano. Es decir, tienen rostro, pues, están biológicamente programadas. Es decir, no tenemos que hacer nada nosotros. Si tú tienes miedo, se nota en tu rostro, así como la figura de este ancestro nuestro que te puse ahí a la izquierda. Es una cara de miedo, de sorpresa o de miedo. O sea, si y tienen rostro, están biológicamente programadas, es decir, están en nuestro ADN, no tenemos que hacer nada, son automáticas y cumplen una función de supervivencia. Es decir, desde un principio, las emociones ayudaron al hombre a sobrevivir. Por ejemplo, tú me podrías decir, ¿cómo es posible que el asco cumpla una función de supervivencia? Pues muy bien, cuando uno de nuestros ancestros, andando en la naturaleza, tomó, por ejemplo, una planta que apestaba, que le daba asco, entonces no la comía porque seguramente un hongo, por ejemplo, seguramente ese hongo le iba a hacer daño, entonces en automático, por eso te digo que están biológicamente programadas, están en nuestro ADN.
Y todas ellas, el miedo, por ejemplo, tú no haces nada para sentir miedo, tú lo sientes simple y sencillamente. Ves un perro rabioso que te va a atacar y automáticamente tu cuerpo genera las sustancias que te dan miedo, la adrenalina, el cortisol, que te hacen correr y que te hacen esquivar ese miedo. Por eso cumplen una función de supervivencia. Si tú vas a cruzar una calle, por ejemplo, y viene un carro muy cerca, te da miedo y pegas el brinco para que no te atropelle ese carro. Ahí esa emoción del miedo está cumpliendo una función de supervivencia. Son las emociones básicas, pero luego vienen las secundarias o complejas, son más evolucionadas, les llamamos más sentimientos. Y ahí viene la culpa, la vergüenza, el orgullo, los celos, el amor, el odio, la felicidad, la fe, la esperanza y otras más. Son más complejas, no son innatas, es decir, las vamos aprendiendo. Las ha aprendido el ser humano a lo largo de la evolución, a lo largo de la interacción social, a medida que se ha ido organizando en sociedad. Y nosotros, como seres humanos que vivimos en una sociedad, se van desarrollando a lo largo de nuestra vida cuando vamos interactuando en las distintas esferas de la sociedad. En términos generales, pues esas son las principales emociones. Tú lo puedes repasar y acuérdate que estas presentaciones, estas guías visuales que tengo en el curso, tú las puedes descargar y las puedes bajar y aquí está la información más importante. Aquí está, y ahorita vamos a repasar ese tema, ahorita que veamos un poco la parte de la plataforma. Ahora, diariamente nos invaden múltiples emociones. O sea, vivimos como en una montaña rusa emocional. Tú te levantas en la mañana y puedes sentir alegría porque amaneciste bien, amaneció un nuevo día, puedes darle gracias a Dios, te puedes sentir muy bien, pero eh, puedes empezar a ir a tu trabajo y un embotellamiento de tránsito te puede sacar de quicio y se te quitó la alegría y entraste en otra emoción. Llegas a tu trabajo y te das cuenta de que tienes un montón de chamba y cambias de emoción. Después, tu jefe o tu jefa te dicen que te van a ascender de puesto y viene otra emoción. Vivimos durante el día una montaña rusa emocional. Estamos arriba, estamos abajo, estamos a la mitad. Es decir, hay una efervescencia permanente en nuestra vida emocional. Ahora, tenemos una gran dificultad a veces para percatarnos de las emociones. Por eso la inteligencia emocional es importante. Por eso esa habilidad que se llama autoconciencia te permite darte cuenta. A veces no sabemos qué estamos sintiendo, por qué lo estamos sintiendo, qué emociones te invaden, por qué te está invadiendo esa emoción, de dónde surgen y qué puedes hacer para influir en ellas. Entonces, nuestra calidad de vida, tu calidad de vida y tu rendimiento profesional o tu rendimiento deportivo en cualquier área depende en gran medida de la calidad de tus emociones. Y estas dependen precisamente de tu inteligencia emocional. Por eso es tan importante estudiar este curso. Por eso, si eres capaz de regular tus emociones, nada te va a sacar de quicio. Si estás en un embotellamiento de tránsito, tú no puedes hacer nada para evitarlo. Ya caíste, ahí estás en medio. Por más que pites, por más que le mientes la madre al que está enfrente, por más que hagas lo que hagas, más te vale guardar la calma y gestionar esa emoción. Fíjense, aquí anoten esto si tienen en qué anotar. Más del 90% de lo que nos acontece a diario, nosotros no tenemos el control. De lo que sí tenemos el control es de nuestra mente, de nuestras emociones, de cómo vamos a reaccionar ante eso que sucede. Tú no tienes el control del clima. Por más que hagas el calor que está haciendo de los mil demonios en Hermosillo, ahorita no lo puedes evitar. Digo, lo puedes gestionar si te metes a un área refrigerada, pero ahí es otra cosa, ¿no? Pero si te enojas porque está haciendo calor, no vas a sacar absolutamente nada. No puedes controlar el clima, no puedes controlar la economía, no puedes controlar lo que piensan los demás, no puedes controlar el tráfico. Más del 90% de las cosas que estás viviendo a diario, tú no las puedes controlar.
Así que más te vale controlarte a ti mismo. De lo que sí podemos controlar es cómo nos comportamos o cómo asumimos eso que nos pasa. Entonces, tu calidad de vida, tu rendimiento profesional en cualquier área, incluyendo obviamente el área deportiva, depende en gran medida de la calidad de tus emociones. ¿Y de qué depende la calidad de tus emociones? De tu inteligencia emocional, de la capacidad que tengas para gestionarte a ti mismo, para gestionarlas. Por eso, dice este gran mentor, Charles Swindoll, un gran pastor y educador norteamericano, la vida es 10% lo que nos ocurre y 90% cómo reaccionamos ante ello. 90% cómo reaccionamos ante lo que nos ocurre. Pues es lo que te decía ahorita. O sea, más del 90% de lo que acontece a tu alrededor, tú no tienes el control. Tú no tienes el control. Tú tienes el control solamente de ti mismo. ¿Cuál es el origen de las emociones? ¿De dónde surgen? Bueno, el disparador de una emoción puede ser un estímulo interno, un pensamiento, un recuerdo. ¿Quién de ustedes no ha sentido tristeza cuando se acuerdan de la muerte de un ser querido? Todos sentimos tristeza cuando recordamos. ¿Y de dónde viene? ¿Cuál es el disparador de esa emoción de la tristeza? El pensamiento es interno, un recuerdo, un pensamiento. Estímulo externo, lo que les decía ahorita, un embotellamiento de tránsito es un estímulo externo que te hace sentir una emoción. Un abrazo que te dé un amigo es un estímulo externo, etcétera. Los estímulos internos, ¿de dónde provienen? Pues de las memorias almacenadas en tu mente consciente, el 5%, y de tu mente subconsciente, el 95%. Por eso es que a veces no sabemos por qué estamos sintiendo una emoción, porque no somos conscientes, porque es algún recuerdo almacenado en tu mente subconsciente. Y la mente subconsciente controla el 95% de la actividad mental y de la actividad general del organismo. Entonces, los pensamientos, decimos, son el lenguaje de la mente y las emociones son la respuesta que emite nuestro cuerpo ante un pensamiento. O sea, es el lenguaje del cuerpo, la emoción. Ahora, pensamiento y emoción siempre van de la mano. Yo las comparo, son como las cerezas, pues siempre están juntas, como en un racimo. Entonces, pensamiento y emoción. Ahora, ¿cuál es la importancia que tienen las emociones en nuestra vida? Fundamental, determinante. Son parte integral de la experiencia humana. No podemos vivir sin emociones. Fíjense, aquí traté de resumirles la importancia. Colorean nuestras percepciones. ¿Qué significa eso? Significa que tú percibes el mundo de acuerdo como te sientes. O sea, lo que percibes, la realidad que percibes, la percibes de acuerdo con tu estado emocional. También las emociones condicionan tus decisiones. ¿Cómo es que condicionan tus decisiones? Si tú, por ejemplo, eh, tienes la intención, se me ocurre ahorita, tienes la intención de crear una empresa, pero tienes miedo de que te vaya mal, ese miedo de que te vaya mal va a condicionar tu decisión, condicionar tu decisión. No vas a lo mejor no vas a tomar la decisión de poner esa empresa porque tienes miedo. Impulsa nuestras acciones, dependiendo de nuestro estado emocional, ponemos nuestras acciones y por supuesto que moldean nuestras relaciones, es decir, están presentes pues en todos los ámbitos de nuestra vida. Dependiendo de nuestro estado de ánimo, es como percibimos el mundo, son las decisiones que tomamos, son las acciones que emprendemos y son el tipo de relaciones que estamos viviendo. Entonces, guían la toma de decisiones, impactan en las relaciones interpersonales, motivan tus acciones, influyen en la salud física y mental, por supuesto, facilitan el aprendizaje y la adaptación, son clave en la identidad personal y obviamente influyen determinantemente en el rendimiento deportivo. Ahora, aquí quiero hacerles, bueno, todavía no, ahorita les voy a comentar algo muy importante. Las emociones
contra los estados. ¿Qué diferencia hay entre una emoción y un estado emocional? Normalmente tendemos a confundirlas, pero no son lo mismo. Una emoción, ya lo decíamos ahorita, son instantáneas, superficiales, efímeras, suceden con mucha rapidez, no las podemos evitar y son difíciles de controlar. Por ejemplo, te dan la, vuelvo a poner el ejemplo porque es muy típico y muy fácil de entender. Te dan la mala noticia de que falleció un familiar o un amigo cercano. No puedes dejar de sentir tristeza. Es una emoción automática, repentina, instantánea, que es efímera, te hace cimbrarte interiormente, te hace una conmoción somática en tu cuerpo, puedes llorar, puedes sentir muchos eh, cuestiones en tu cuerpo, pues. En cambio, los estados emocionales son mucho más profundos, son eh, recurrentes a veces, son emociones alojadas durante un largo tiempo y sí podemos influir en esos estados emocionales, podemos alterarlos aplicando precisamente las habilidades de la inteligencia emocional. Siguiendo con el mismo ejemplo, si tú sientes tristeza por la muerte de un ser querido, pero esa tristeza tú la sigues rumiando interiormente y te estás acordando, y pobrecito, y tan bueno que era, y tan a gusto que vivíamos, o sea, siempre le estás dando vuelta a esa tristeza, se convierte en una emoción negativa, se te puede convertir en una depresión y hay personas que siguen, o sea, que no son capaces de darle vuelta a la página, no son capaces de gestionar el duelo y caen en una depresión y se enferman, pues te puedes enfermar. Son estados emocionales, pues, muy diferentes de una emoción. No podemos evitar sentir una emoción, pero sí podemos evitar que se aloje demasiado tiempo en nosotros, sobre todo si es una emoción negativa, como eso, como la tristeza, por ejemplo. Entonces, esa es la gran diferencia. No voy a profundizar mucho porque, como te decía, está mejor explicado en las clases y ahí está, lo puedes repasar. Diversos tipos de inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Fíjate, la inteligencia es la capacidad que tienen todos los seres vivos para poder adaptarse a su entorno mediante el aprendizaje, resolviendo problemas mediante el uso de habilidades internas para responder a desafíos o estímulos. O sea, una planta, por ejemplo, un girasol, tiene una inteligencia, es capaz de adaptarse al clima, es capaz de seguir. Tú has visto un girasol, por ejemplo, cuando empieza a salir el sol, está así, volteado hacia abajo, pero empieza a salir el sol y por eso se llama girasol, empieza a girar y a seguir el sol. Entonces, es una inteligencia esa planta, tiene inteligencia, capacidad de un ser vivo para adaptarse a su entorno. Pero hay otro tipo de inteligencia, que es la inteligencia racional, la inteligencia lógica o la inteligencia cognitiva, es la capacidad que tenemos los seres humanos de utilizar el razonamiento lógico, el análisis para resolver problemas y tomar decisiones. ¿Quién tiene inteligencia racional? Los seres humanos solamente. Los demás seres de la naturaleza tienen inteligencia, pero no es racional. Es adaptativa simplemente al medio. Y viene la otra de la que nadie nos habla, que es la inteligencia emocional, es la que nos interesa ahorita, que es la capacidad que tenemos los seres humanos única y exclusivamente. Bueno, también los animales tienen cierta inteligencia emocional, también identifican, también comprenden a veces, pero no pueden gestionar sus emociones los animales. Ahí está la gran diferencia. Un perro siente, pero no sabe que siente. Un perro sabe que tú eres su amo, pero no es autoconsciente de que tú eres su amo. O sea, actúa pues más movido por un instinto y es una inteligencia emocional rudimentaria. En cambio, la nuestra tiene ciertas habilidades que podemos desarrollar. Y luego vienen el gran Howard Gardner con la famosa teoría de las inteligencias múltiples. ¿Qué dijo este gran neurocientífico, gran educador? Que hay al menos 9 tipos de inteligencias, dijo,
Y bueno, ahí las tienes. Las inteligencias múltiples son esas 9 y te subrayé en amarillo aquellas que yo considero que son las más importantes para el rendimiento deportivo. Todas son importantes en nuestra vida, pero esas cuatro que están desarrolladas perdón, subrayadas en amarillo son las más necesarias e importantes para el rendimiento deportivo. ¿Por qué? Porque la habilidad para utilizar eficazmente el lenguaje, obviamente para comunicarte dentro del juego, si tú eres un entrenador, una entrenadora o eres integrante de un equipo, sobre todo un equipo, eh, bueno, perdón, de un deporte que se juega en equipo, como el béisbol, como el básquetbol o cualquier otro, pues es importantísimo saber comunicarte, o sea, saber hablar, saber entender las señales que emite la otra persona. Luego vienen las otras, la lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la musical, y ahí tienes ejemplos de cada una de ellas. ¿Por qué la corporal y kinestésica es tan importante? Porque es la habilidad que tenemos los seres humanos para utilizar el cuerpo de manera coordinada y hábil, ideal para el deporte, este tipo de inteligencia. Una persona que se sabe mover, que sabe coordinar sus movimientos, pues obviamente es mucho más hábil. Imagínate un basquetbolista que no sea capaz de coordinar sus movimientos. O sea, no va a poder hacer tiros de precisión a la canasta, no se va a poder mover, no va a poder sacar la vuelta y esquivar al enemigo. ¿Por qué? Porque no tiene la habilidad para moverse, su cuerpo no tiene esa flexibilidad. Por eso es tan importante la inteligencia corporal y kinestésica en el deporte. Y que a quién ponemos de ejemplo, nada más ni nada menos que Jordan, uno de los más grandes basquetbolistas de la historia. La inteligencia interpersonal, ¿por qué es importante? Porque es la capacidad de entenderte y relacionarte contigo eficazmente con los demás. Interpersonal. ¿Crees que sea importante para el deporte tener bien afilada la inteligencia interpersonal? Claro, por supuesto. El deporte es una actividad de interrelación humana. Así sea un deporte que no sea de equipo. El boxeador, por ejemplo, tiene que tener la habilidad para comunicarse con su coach, con su público, con sus compañeros, aunque no sea un deporte de equipo. Luego viene otro tipo de inteligencia que es la intrapersonal, capacidad para comprendernos a nosotros mismos, reconocer y manejar las emociones. En el deporte es fundamental capacidad de entender qué está pasando, qué está ocurriendo en cada momento. Y luego vienen las otras dos que no me voy a detener en ellas porque no son tan importantes en este momento, pero tú estudialas porque es importante que las sepas. Bueno, avanzamos. Breve historia y evolución del concepto. ¿De dónde surgió el concepto de inteligencia emocional? Los primeros que empezaron a hablar de este término, perdón, el primero más bien fue Howard Gardner, este psicólogo de la Universidad de Harvard, que introdujo, perdón, esa teoría de las inteligencias múltiples. ¿Por qué? Porque él destacó la importancia de la inteligencia interpersonal e intrapersonal, que tiene mucho que ver con la inteligencia emocional. Pero los que empezaron a hablar realmente de inteligencia emocional fueron estos dos, psicólogos y profesores de la Universidad de Universitarios de Estados Unidos, Peter Salovey y John Mayer. Publican un primer artículo académico sobre lo que ellos consideran la inteligencia emocional, habilidad para monitorear las emociones propias y los de los demás. Ese fue los primeros que empezaron a descubrir, pero su investigación, su estudio, su investigación se quedó a nivel universitario, es decir, el gran público no se dio cuenta de la importancia que tiene este concepto porque apenas estaba surgiendo. Pero luego en 1955, ¿sí? 5 años después, viene el boom de la inteligencia emocional. Aparece este gran genio, Daniel Goleman, y publica este poderoso libro que se llama Inteligencia Emocional. A ver si lo tengo por acá en la mano para mostrártelo.
Uy, no sé si lo tenga a la mano. A ver, dame chancita. Acá está. Viene Daniel Goleman con este fabuloso libro, Inteligencia Emocional. Gran parte de este curso está tomado, está entresacado de este. Si no tienes este libro, si nunca lo has leído, te lo recomiendo ampliamente. Es más, ya lo tienes. Ahí lo tienes en la misma plataforma, en PDF. Ahorita vamos a ver dónde está el libro para recordártelo. Bueno, Daniel Goleman se convierte en un éxito este gran libro se convierte en un bestseller, gran éxito de ventas y establece la inteligencia emocional como un concepto clave en la psicología y también un concepto clave para los negocios. Él fue quien popularizó, vamos a decir así, sacó del ámbito universitario esta poderosa herramienta, esta poderosa ciencia, porque ya es toda una ciencia, y la hizo del conocimiento público con ese gran libro. Y bueno, ya no hablemos del siglo XXI, que la inteligencia emocional se está más popularizada e integrada en la gestión organizacional, en el liderazgo, en la educación, siendo considerada una habilidad fundamental para el desarrollo profesional y, por supuesto, para el desarrollo deportivo. Para mi gusto, no se le ha dado la importancia que todavía merece esta ciencia. De aquí nos pasamos a la segunda parte de la clase, donde ya vimos los últimos 5 puntos, las habilidades claves de la inteligencia emocional. ¿Cuáles son, según Daniel Goleman? Vamos a hablar un poquito acerca del cerebro, porque ahí está la clave de entender la inteligencia emocional, cómo es que funciona nuestro cerebro y lo que se le llama secuestro amigdalar o secuestro emocional o bloqueo mental, como también se le conoce. Viene la gran definición de este psicólogo, que es la inteligencia emocional para Daniel Goleman, es la capacidad, en primer lugar, de reconocer nuestros propios sentimientos, emociones y las de los demás. Capacidad de automotivarnos, que es una habilidad importantísima, y de gestionar adecuadamente las emociones. Solamente que te des cuenta, que aprendes a regularte, gestionar las emociones tanto en nosotros mismos como hacia el exterior en las relaciones interpersonales con los demás. Esa es la importancia que tiene la inteligencia emocional y es fundamental en el deporte. ¿Cuáles son esas, perdón, cuáles son esas habilidades básicas de la inteligencia emocional? Ahí las tienes. Autoconciencia, capacidad de reconocer y comprender nuestras propias emociones. Pero no basta, no basta con comprender y saber qué está pasando. La segunda es más importante. Se llama autorregulación, capacidad de gestionar tus emociones de manera efectiva. La tercera, automotivación, capacidad de utilizar tus emociones para alcanzar tus objetivos, para alcanzar tus sueños. Nadie puede motivarte desde fuera. Por eso a mí no me gustan las clases de motivación. No creo mucho en las conferencias de motivación, porque la motivación tiene que venir de adentro, tiene que ser automotivación. Otra habilidad importantísima que describe y que estudia y analiza Daniel Goleman es la empatía, capacidad para comprender y reconocer las emociones de los demás. Y las habilidades sociales, fundamentalmente son tres: capacidad de manejar relaciones y construir conexiones con los demás. ¿Cuáles son esas tres habilidades? Comunicación efectiva, trabajo, o en este caso juego en equipo, y resolución de conflictos. Esas son las tres herramientas básicas que nos permiten una vida en sociedad bien equilibrada, bien productiva. Comunicación efectiva, ¿será importante en el deporte? Pues imagínate nomás a un coach de, de- de un equipo de béisbol que no sepa
comunicarse con su equipo, o a un jugador de béisbol que no entienda las señales de su coach, que si le mandan, por ejemplo, bateo libre, él se ponga a tocar, por ejemplo, o por decir algo, si le mandan tocar, en lugar de tocar, bateas, quienes entienden la importancia que tienen las reglas en el béisbol, me comprenderán lo que quiero decirles. O el pitcher que no capta la señal de su catcher, o el segunda base que no capta la señal que le está mandando el catcher al pitcher. O sea, todas esas son habilidades de la inteligencia emocional, de comunicación efectiva. El trabajo en equipo, el juego en equipo es fundamental en el deporte y no se diga la resolución de conflictos. Si no somos capaces de resolver conflictos, pues estamos fritos. Ahora, aquí es donde quería comentarles algo muy importante. Todas estas habilidades en esta primera unidad las vemos, las estudiamos, las analizamos, pero luego en la tercera unidad del curso las vamos viendo de una por una aplicadas al deporte. ¿Por qué es importante la autoconciencia en el ámbito deportivo? Y ahí vemos todo lo relacionado con la autoconciencia, con cada una de ellas, la importancia que tienen en el deporte. Por eso es importante que en este primer módulo entiendas muy bien esta información, la repases cuantas veces sea necesario para que quede bien grabada en tu mente, para que entiendas perfectamente bien de qué estamos hablando cuando hablamos de empatía. Bueno, esa es una de las habilidades mucho más conocidas, porque cuando hablamos de empatía, hablamos de ponernos en los zapatos de los demás, todo el mundo lo entiende. ¿Qué es ser empático? Saber qué está sintiendo el otro, saber qué está pasando con el otro y, sentir con el otro, más que saber qué está pasando, o sea, apropiarte de alguna manera de su emoción. Por eso les decía, es muy importante que repasen cuantas veces sea necesario estas clases para que queden muy bien grabadas en su mente, para que aprendan la información desde el punto de vista conceptual y también importante que aprendan las herramientas y que las pongan en práctica para que las puedan después aplicar en el deporte, en el entrenamiento, donde ustedes se desarrollen, o simplemente en la vida en general. Ahora, déjenme decirle una cosa muy importante también. Seguramente en el módulo número 3 se van a dar cuenta que se repiten algunas cuestiones que tratamos en este módulo 1, sobre todo las herramientas, pero ya mucho más profundizadas en el módulo 3 y mucho más enfocadas y aplicadas en el rendimiento deportivo. Para Goleman, pues, la inteligencia emocional incluye una combinación de competencias emocionales y sociales que influyen en el comportamiento, influyen en nuestras relaciones interpersonales y obviamente influyen en el éxito personal. Decíamos al principio, nuestro ser es tridimensional. Somos seres espirituales con un cerebro emocional que razona, viviendo en un cuerpo físico. Tenemos una mente consciente y una mente subconsciente. Tenemos un cuerpo, vivimos pues, tú no eres un cuerpo, tú vives en un cuerpo, tú eres un ser espiritual con un cerebro antes que nada emocional que razona viviendo en cuerpo físico. Por eso estamos constituidos en tres dimensiones. Ahora, ¿qué importancia tiene nuestro cerebro? Pues simple y sencillamente es tu centro de mando. Dirige todas nuestras funciones vitales, nuestras funciones cognitivas y obviamente nuestras funciones emocionales. Todo parte del cerebro. Fíjate nomás para que tengas una idea de la importancia que tiene este órgano tan pequeño. Pesa alrededor de 1,2 kg más o menos, alrededor del 2% de la masa corporal. Está compuesto por neuronas, 100.000 millones de neuronas. Bueno, perdón, en todo nuestro organismo se calcula que hay 100.000 millones de neuronas, de las cuales 86.000 millones están en nuestro cerebro. El resto están en otras áreas de nuestro cuerpo,
como en nuestro sistema digestivo, en la médula, en el corazón, en otras partes de nuestro cuerpo. Pero la mayoría están en el cerebro, ahí las ves en el dibujo. 86.000 millones de neuronas, pero también está compuesto por células de glías, sistema linfático, está compuesto obviamente por vasos sanguíneos, el cerebro. Ahí está, 86.000 millones de neuronas, pero hay 100.000 tipos de neuronas diferentes. Fíjate qué maravilla es nuestro cerebro. Y las neuronas establecen 100.000 billones de conexiones en nuestro cerebro. Es capaz de ejecutar 3 trillones de operaciones por segundo tu cerebro. Permanentemente el cerebro está funcionando. Ahorita mi cerebro, por ejemplo, está funcionando al 100%. Estoy recordando, estoy relacionando, estoy emitiendo energía, estoy hablando. Todas estas, estoy moviendo las manos, tengo la mirada fija. Todas estas actividades están siendo comandadas por el órgano central, que es mi cerebro. Y seguramente tu cerebro también en este momento está a todo lo que da, sobre todo si me estás poniendo la necesaria y la suficiente atención, tu cerebro está funcionando a todo lo que da. Entonces, cerebro, quédate con esta definición, es un órgano electroquímico. ¿Qué quiere decir electroquímico? Que funciona mediante una complicada estructura de circuitos, así como los circuitos como los circuitos de una computadora, circuitos y redes neuronales que se comunican a través de señales e impulsos electromagnéticos, que son las famosas ondas cerebrales importantísimas, pero también la comunicación se da entre el cerebro y sus distintas partes y el resto del cuerpo se da a través de sustancias químicas. Esas sustancias químicas tienen un papel determinante en nuestro estado emocional. Se llaman neurotransmisores. ¿Cuáles son los más importantes? Los 4 químicos de la felicidad. ¿Cuáles son los químicos de la felicidad? Que son los que generan emociones positivas, fundamentalmente las endorfinas, la dopamina, son 4 fundamentalmente. Y los químicos del estrés, que son fundamentalmente la adrenalina y el cortisol. Son, entonces, el cerebro, ¿cómo funciona? Por, por ¿cómo se comunica más bien el cerebro? ¿Cómo se comunica con tu cuerpo y entre las distintas partes? A través de señales e impulsos, impulsos electromagnéticos. Cerebro es un órgano, es una central electroquímica. Seguramente a ti te han hecho en alguna ocasión un electroencefalograma. ¿Qué es un electroencefalograma? Mide la frecuencia eléctrica de tu cerebro. Y si te entregan el resultado del estudio del electroencefalograma, vas a ver una hojita con un montón de rayitas así en tipo picos, unas más altas, otras más bajas, como una rayita. Esas son las frecuencias electromagnéticas en las que estaba funcionando tu cerebro en el momento en que te tomaron el electroencefalograma. ¿Por qué? Porque y esto lo sabemos desde los años 40, por allá en los años 40 se conoció, perdón, se inventó el electroencefalógrafo basado en el conocimiento de que hay actividad eléctrica en el cerebro. Y lo más valioso e importante de esto es que tu actividad eléctrica, cuando tú tienes un pensamiento, esas frecuencias electromagnéticas no se quedan encerradas en tu cráneo, son enviadas al campo cuántico. Pero ese es otro tema fabuloso que no lo vamos a tocar aquí, con que te quedes con esta idea. ¿Cómo funciona el cerebro? A través de electricidad, así como cuando conectas una plancha o una computadora y empieza a funcionar. Así funciona tu cerebro, con electricidad, pero también con sustancias químicas, que se generan unas en el cerebro y otras en diversas glándulas, como las glándulas suprarrenales y otras. Ese es el cerebro. Y esas ondas se llaman ondas cerebrales. Son patrones de actividad eléctrica que se miden en frecuencias. Y esos son los distintos y principales tipos de ondas que se manejan en nuestro cerebro. ¿Qué son las ondas beta? Son las más comunes, son las de la vida diaria. Ahorita en este momento, mi cerebro
está funcionando en ondas beta. Estado de alerta, concentración, conciencia. Estoy concentrado, estoy atento, estoy pensando, reflexionando, recordando, mostrándote información, comunicando contigo, comunicándome contigo. Mi cerebro está en beta. Pero ¿qué pasa si yo termino la clase, guardo la computadora, me siento en un lugar tranquilo, sereno, este, hago una respiración profunda, pongo una música clásica, enciendo un incienso por ahí y me pongo a hacer respiración profunda, que es una de las herramientas, seguramente si ya viste las clases, una de las herramientas para desarrollar la inteligencia emocional, y me pongo a hacer meditación. ¿Qué es lo que pasa? Esas ondas beta que están a todo lo que da ahorita en mi cerebro se transforman en ondas alfa, que son de más baja frecuencia, son propicias para meditar, física y mentalmente relajado, pero despierto. O sea, es las propicias para la meditación, para la relajación. Las ondas delta, son otro tipo de ondas, las teta y las gamma. No me voy a, profundizar en ellas, solamente quiero que las comprendas y que sepas que existen estos tipos de ondas. ¿Qué pasa o qué pasaría si en este momento, Dios guarde la hora, ¿no? Pero si en este momento se empezara a incendiar mi casa, mi cerebro, mis ondas beta, empezarían a hiperbeta, se irían al tope. Es como cuando, y mi cerebro le diría, aguas, hay peligro, ocurre un peligro, tu vida está en peligro. Entonces, cuando tu cerebro registra un peligro, se sube la frecuencia de tus ondas de beta a hiperbeta y es cuando se generan, un estado de lucha o de huida, que así se llama, y lo vamos a ver, lo vas a ver, en el siguiente módulo que es sobre el estrés, y se generan las ondas cerebrales, suben de frecuencia, se aceleran más y empieza a generar tu cerebro cortisol y adrenalina para que te pongas en estado de lucha o de huida. Si tienes que correr para no quemarte, si está incendiándose tu casa, el cortisol y la adrenalina te hacen que te dispares no sé, como un caballo que sale del arrancadero cuando está en una carrera, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es para que tengas una idea de la importancia que tiene entender esto, cómo funciona el cerebro. Porque en el deporte, en el deporte, si tú estás estresado, tu cerebro está en hiperbeta. Y si está en hiperbeta, este, pues no puedes coordinar, no puedes, eh, no puedes pensar, no puedes coordinarte bien y obviamente pues dejar de pensar o perder la coordinación en el deporte pues es fatal, ¿no? Ahora, hay una teoría importantísima que no quise dejar la oportunidad de comentártela o de recordártela. Se llama la teoría del cerebro triuno. De acuerdo con Paul MacLean, un gran neurocientífico inglés, más bien norteamericano, no inglés, no de Inglaterra, sino de Estados Unidos, ha estudiado mucho, mucho el cerebro y él es el autor de esta teoría que se llama cerebro triuno. Quiere decir que nuestro cerebro, así como una cebolla tiene capas, nuestro cerebro tiene capas que fueron surgiendo a lo largo de la evolución. El cerebro más primitivo nuestro se llama cerebro reptiliano, este que ves aquí en la base del cerebro. Este es el cerebro reptiliano, cerebro instintivo o de supervivencia. Luego viene el cerebro límbico, que es este que ves al centro, que es el cerebro emocional, que es el más importante para la vida emocional. Aquí está, aquí está la famosa amígdala, que ahorita vamos a hablar un poquito de ella. Y el cerebro reptiliano tiene 500 millones de años. Cerebro límbico tiene 200 millones de años. Y el cerebro más joven es el neocórtex, pero es el más grande, es el cerebro racional. Tiene entre 2 y 3 millones de años,
cuando empezaron a surgir los primeros seres humanos, el Homo habilis, el Homo erectus, el hombre neandertal, el hombre de Java, etcétera, hasta que surgió el Homo sapiens. El Homo sapiens tiene alrededor de 300.000 años, es decir, nuestra especie surgió hace apenas 300.000 años. Quiere decir que tu cerebro de Homo sapiens, la parte de la corteza prefrontal o el neocórtex, que es importantísimo en la gestión emocional, es muy joven. Por eso a veces te gana el cerebro límbico, porque el ser humano evolucionó, este, y eh, nuestro cerebro límbico es más antiguo que nuestro cerebro, que nuestro neocórtex. En nuestra vida emocional, pues, destaca mucho estos dos cerebros, el límbico, que es donde se gestionan la mayor parte de las emociones, y el neocórtex, que esta parte es determinante para gestionar las emociones, por eso es determinante en la inteligencia emocional. ¿Cuál es la neurobiología de las emociones? Es decir, ¿qué ocurre? Las emociones. Bueno, en estricto sentido, pudiéramos decir que todas las emociones no son ni buenas ni malas, son simplemente emociones, cumplen una función siempre y cuando seamos capaces de gestionarlas. El miedo, que pudiéramos decir que es una emoción negativa, pues no lo es siempre y cuando sepas gestionar el miedo. Porque si te paraliza el miedo, si no eres capaz de controlarlo, de gestionarlo, pues se va a convertir en una emoción negativa. Por eso hay quienes consideran el miedo como una emoción negativa. ¿Cuáles son emociones positivas? Pues ahí te pongo tres ejemplos. El amor, la gratitud, la alegría, son emociones positivas. Emociones negativas, el estrés, la rabia es muy mala, la ansiedad, el miedo, aunque como te decía, en estricto sentido, no podemos hablar de emociones positivas y negativas. Todas son simplemente emociones, depende de cómo nosotros seamos capaces de gestionarlas. Entonces, vamos hablando, ¿qué ocurre o cómo se procesa? ¿Cuál es la ruta neurobiológica de las emociones? Todo ocurre con un estímulo, ya lo decíamos ahorita. Una emoción tiene un factor desencadenante que puede ser un estímulo externo o un estímulo interno. Primeramente surge el estímulo. ¿Qué ocurre luego? Bueno, ese estímulo es captado por tus sentidos y es enviado al tálamo. El tálamo es el que recibe el estímulo, es una parte de tu cerebro, recibe esa información, eh, la información sensorial que te están dando tus sentidos. Suponiendo que escuchaste un ruido fuerte, es un ruido, lo capta tu oído y lo manda al tálamo. El tálamo recibe la información y la distribuye. O sea, la capta, la recibe, la capta y como que la valora, vamos a decir así, la distribuye. Si es una información que implica un peligro, la manda directamente a la amígdala, que es esa estructura que ves en color rojo en la parte de abajo, ahí en el centro de tu cerebro límbico. La amígdala es como la alarma de tu cerebro. Evalúa los estímulos, sobre todo los estímulos más fuertes como el del miedo, el estímulo que provoca ira o que provoca placer. ¿Y qué hace la amígdala con ese estímulo? ¿Qué hace? Lo evalúa y lo manda al hipotálamo, que no es lo mismo que el tálamo. El hipotálamo regula la respuesta fisiológica, es decir, da una orden, perdón, da una orden a las demás estructuras cerebrales para que generen los neurotransmisores que sean acordes con esa evaluación. Regula la respuesta fisiológica y luego la manda a la corteza prefrontal. La corteza prefrontal
es esta, la más grande de tu cerebro, que es la que evalúa racionalmente esa emoción, que es al final de cuentas la que regula nuestro estado emocional. Te pongo un ejemplo para que lo entiendas mejor. Es un poco complicado porque estamos hablando de un tema de neurología, de neurociencia, pero esos son los estructuras de las cientos de estructuras cerebrales, esas que estás viendo en pantalla son las más importantes en nuestra vida emocional. Suponiendo, te decía ahorita, que empieza un estímulo que es, escuchas un ruido fuerte, estás dormido, por ejemplo, y escuchas un ruido fuerte en la azotea, suponiendo. Entonces, tus oídos escucharon el ruido, escucharon ese ruido, lo mandan, en primer lugar, lo mandan al decir, recibe, manda ese ruido al tálamo, recibe, distribuye esa información sensorial, ese ruido lo manda luego a la amígdala evalúa ese ruido, este, y pone en alerta, prende la alerta, vamos a decir así, y dice, por ejemplo, eh, escucha el ruido, la amígdala lo evalúa, y puede ser un ladrón que ande en la azotea de tu casa, te dice la amígdala, por ejemplo. Entonces, si tú crees que es un ladrón, te vas a levantar encarrerado. Si estás en calzoncillos, te vas a poner los pantalones o los shorts rápidamente y vas a salir o vas a agarrar una escopeta o no sé qué vas a hacer, pero te vas a poner en modo lucha o huida. ¿Qué pasa si te captura ese miedo? Si tu amígdala toma el control de tu cerebro, pues va a ocurrir lo que se llama una catástrofe o va a ocurrir un secuestro amigdalar, un secuestro emocional. Está evaluando mal tu amígdala, pero luego la amígdala, que es el paso número 3, la manda al hipocampo. El hipocampo es el que guarda tu memoria y tu memoria empieza a evaluar y a decir, bueno, el ruido que escuché es el ruido de unos gatos que se andaban peleando en la azotea. Entonces empieza a bajar la emoción que originalmente había, o la alarma que había emitido tu amígdala, empieza a bajar y luego que se regula, o sea, a partir del recuerdo que tienes del tipo de ruido que surgió, porque antes ya habías escuchado qué ruido hacen cuando se pelean unos gatos en la azotea. Entonces, tu hipotálamo, que es el que guarda los recuerdos, te decía, lo evalúa y luego lo manda a la corteza prefrontal y tu cerebro dice, pues, ¿por qué te estás asustando, tu corteza prefrontal? ¿De qué te asustas? Son unos gatos que se están peleando. Entonces, esa es la que viene a regular tu estado emocional y ya no sientes miedo, se baja el miedo, se baja la adrenalina, se baja el cortisol y entras en un estado de relajación y de calma y sigues durmiendo. ¿Por qué? Porque hubo una evaluación. Toda esa ruta es en cuestiones de milésimas de segundo ocurre todo eso, pero es más o menos como la ruta emocional. Está mucho mejor explicado en la clase, obviamente, porque está más detallado. Si no te queda claro de momento, vuélvelo a ver en la clase. Está en la segunda parte de la clase número 1. Ahora, este, el hipocampo relaciona, te decía, los estímulos con los recuerdos y bueno, y es lo que sucede pues dentro de una emoción. La inteligencia emocional se trata en gran medida de cómo usamos esta parte, la corteza prefrontal, para regular a esta parte que es la amígdala, que es esa que está en rojo, que es la responsable, te decía, es como la alarma de nuestro organismo, es la que controla o la que percibe un estímulo que puede ser los más fuertes, que son el miedo, la ira y el placer. Eso en cuanto a
perdón, cuanto a la ruta. ¿Qué ocurre cuando no somos capaces de gestionar adecuadamente las emociones? Seguramente te ha pasado. Te has enojado, te has salido de quicio, se llama secuestro emocional, te has bloqueado mentalmente. Cuando te bloqueas mentalmente, ¿qué significa? Significa que la amígdala, esa estructura de tu cerebro que te decía que es la que capta, es la que es la responsable, como la alarma del organismo, la responsable de ponerte en alerta, secuestra tu parte racional y no la deja actuar. Cuando veamos la parte del estrés en el siguiente capítulo, la vas a entender mucho más fácil. ¿Qué es entonces un secuestro amigdalar o emocional? Es una reacción emocional intensa e impulsiva en la cual la amígdala toma el control sobre el cerebro, bloqueando temporalmente el razonamiento lógico de la corteza prefrontal. Haz de cuenta que la amígdala asume el control y te deja inactivo. Esto provoca que la persona actúe sin pensar. ¿Por qué? Porque la parte pensante de tu cerebro, la parte que es la parte de la corteza prefrontal, está opacada, está bloqueada. Entonces actúas sin pensar, basándote en emociones extremas como el miedo o la ira, antes de que la corteza prefrontal pueda evaluar racionalmente la situación. Imagínate que, como te decía ahorita, si si ese ruido intenso que tú escuchaste pensando que era un ladrón, sacas el arma y sales corriendo con ella, pues es una prueba típica que te está secuestrando la amígdala. Entonces, provoca que la persona actúe sin pensar. Cuando nos bloqueamos, cuando sentimos ira, rabia, nos bloqueamos emocionalmente y le podemos dar un moquete a una persona o le podemos mentar la madre o podemos chocar a alguien si vamos en un embotellamiento de tránsito o atropellar a una persona. O sea, hacemos un montón de locuras cuando nos podemos hacer locuras y cosas mal hechas cuando nos secuestra la amígdala. Es una respuesta rápida y automática, pues viene en milésimas de segundo, activada ante lo que el cerebro percibe como una amenaza o una situación emocionalmente intensa. Y ahí te puse un caso típico de un secuestro amigdalar. Se estaban celebrando la selección, la, perdón, el campeonato mundial de fútbol eh, de la FIFA en Alemania en el año 2006. El día, se le llama el día en que Zinedine Zidane perdió la cabeza. Estaba la Copa Mundial el 9 de julio del año 2006 en Alemania. Se estaba jugando la final entre Italia y Francia. Entonces, Zinedine Zidane, que era el capitán de la selección eh, italiana, le da un cabezazo a, a de la selección francesa, perdón, le da un cabezazo en el pecho al defensor italiano Marco Materazzi, lo tiende en el piso. ¿Por qué sucedió esto? Pues hay muchas versiones, pero se dice que por eh, por una intervención verbal que tuvieron entre los dos, parece ser que, que Marco Materazzi le dijo algo parecido como me prestas a tu hermana o alguna cosa a Zinedine Zidane. Zinedine Zidane se encabritó, se encabronó, diríamos, en lenguaje más florido y no reaccionó, no fue capaz de responder y reaccionó violentamente y le da el cabezazo y lo tumba en el suelo. ¿Qué ocurre? Bueno, lo que ocurrió fue que lo secuestró la amígdala, perdió la cabeza, perdió la cabeza. Las consecuencias no se dejaron esperar. Zinedine Zidane fue expulsado, era su partido de despedida, se estaba despidiendo y por esta mala acción, por esta mala jugada, pues se tiene que retirar del fútbol con la afrenta vergonzosa que opacó toda su carrera. Todo por un secuestro emocional o amigdalar. ¿Y qué ocurrió? Bueno, Italia se convierte en campeón mundial con un marcador de 5-3 sobre Francia. Y estaban en tiempos de compensación, cualquiera podía ganar.
A lo mejor hubiera ganado Francia, pero pues ocurrió esto, ocurrió un secuestro amigdalar. Se los pongo como ejemplo porque es un caso típico cuando la amígdala secuestra a la parte racional y un jugador no es capaz de gestionar a tiempo sus emociones. ¿Qué hacer para evitar un secuestro emocional? Primeramente, escucha a tu cuerpo. Se llama la habilidad emocional de la autoconciencia o autorregulación. Ponle nombre a lo que sientes, es decir, date cuenta de lo que estás sintiendo. Esto reduce mucho la intensidad y le da poder de decisión a tu parte racional. Te permite pensar. Y en pocas palabras, valora la importancia de lo que te está pasando y proyéctala en el tiempo. Pregúntate interiormente, esto es muy rápido, pero así es. Esto que me está pasando en este momento, ¿va a tener importancia dentro de unos meses o unos años? Para nada, por supuesto que no. Entonces, ¿qué pasa si ya estás en ese episodio, ya estás secuestrado por la amígdala? ¿Qué haces? Respira profundo. Si estás en ese momento de coraje, de tensión, de presión, respira profundo, cuestiónate inmediatamente, ¿vale la pena ponerte en ese plan? Y sobre todo, haz una elección consciente, no vale la pena. Sé empático con la otra persona, sé empático con la otra persona y eso es como eh, una forma pues de salir de ese secuestro amigdalar. Tampoco me quiero detener mucho aquí porque nos queda algo todavía. Repásalo muy bien dentro de la clase. Ahora, aquí hay una actividad de aprendizaje muy importante. Algunas de ustedes ya la hicieron. Hacer una síntesis del libro La inteligencia emocional de Daniel Goleman, no de todo el libro, de dos apéndices muy breves, son 4 o 5 páginas cada uno, creo. Entonces, si no has hecho esta actividad, realízala. Te va a ayudar mucho a comprender la parte, la parte intelectual, la parte racional, para que comprendas mucho mejor qué son las emociones, cuántos tipos de emociones hay, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo van? ¿Están por ahí? ¿Vamos bien? Vamos bien. Excelente, Marcela, muchas gracias. Seguimos adelante entonces, seguimos adelante. Acuérdense que es un repaso. Clase número 2, esta es la parte más importante, las herramientas para comprender y desarrollar las habilidades de la inteligencia emocional. Una vez que somos conscientes de nuestras emociones, una vez que entendemos que hay 5 habilidades básicas, ¿qué podemos hacer para desarrollar estas habilidades? Es decir, toda habilidad se puede aprender, se puede desarrollar, por eso se llama habilidad. Bueno, le reitero nada más la definición de Daniel Goleman, porque es importante recordarla de nuevo, que es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, emociones y los de los demás. Las 5 habilidades básicas de la inteligencia emocional ya las vimos ahorita, esas son, no me voy a detener a verlas ahorita. Y decíamos, para Daniel Goleman, la inteligencia emocional es una combinación de competencias emocionales personales y competencias emocionales sociales, o sea, las que utilizamos en la interrelación con los demás. Primera habilidad, autoconocimiento o autoconciencia. Es más, por el tiempo que llevamos, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a dejar esta parte de la segunda parte, o más bien la clase 2, primera y segunda parte. Ya me extendí bastante, ya tenemos casi una hora o una hora más bien. La voy a dejar aquí y la vamos a retomar el próximo sábado de esta parte. Vamos a ver las habilidades de la inteligencia emocional, si les parece, porque sí se me está alargando mucho el tiempo. Yo pensé que iba a ser más corta. Voy entonces a dejar de compartir pantalla para luego compartirles un poquito la pantalla
la parte, me interesa mucho comentarles algunos detalles de la plataforma y vamos a retomar la clase el próximo sábado. Voy a compartirles ahora la parte que me interesa también hacer algunos comentarios acerca de la plataforma educativa. Acuérdense que cuando entran a la plataforma educativa, eh, ya ven mi pantalla completa. Sí, Bueno, cuando entran a a la plataforma, ahí entran, ahí está el curso de inteligencia emocional en el deporte, están los otros cursos, ustedes tienen acceso a este curso y obviamente si ya están entrados, ya van avanzando, obviamente le dan aquí continuar aprendiendo. Cuando le damos continuar aprendiendo, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues salen las clases, ahí están las clases. ¿Por qué me quiero detener aquí? Me quiero detener aquí porque ha estado sucediendo un asunto que vale la pena que ustedes si les ha ocurrido a ustedes, que lo comprendan. Si se van a la parte izquierda de mi pantalla, van a ver que algunas clases tienen una palomita y otras no la tienen. De adrede lo hice. ¿Por qué? Porque si yo veo esta clase, inteligencia emocional en el deporte, que es la introducción, contenido general de esta clase, veo la clase. Haz de cuenta, tú le das clic aquí donde está el botón de clic, terminas de ver la clase y luego te vas abajo y aquí en la parte de abajo dice siguiente. Si tú le das siguiente, la siguiente clase, y ya la viste la clase, no se te va a marcar como vista. No sé si me estoy dando a entender. Vamos a ver esta clase, por ejemplo. Suponiendo que voy a empezar la clase, voy a empezar, ya la recorrí hacia atrás. No la van a escuchar ustedes, obviamente, porque no está la computadora en modo, pero ya está la clase, ahí estoy yo dando la clase, la voy a recorrer, la voy a recorrer todo como si ya la hubiera visto, la recorro toda, ok, ahí terminé de ver la clase y, y, y qué pasa si le doy siguiente. Si le doy siguiente, pues obviamente me va a pasar a la siguiente clase. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que terminen la clase, denle, denle, pónganle clic en la palomita, pónganle palomita pues aquí en el círculo que aparece enfrente de la clase. Pónganle la palomita. Vamos a ver, fundamentos de la inteligencia emocional. Clase uno que es la que vimos ahorita. Ok, ya la terminé de ver. Clase uno, ¿qué hago? Le pongo palomita aquí. Ahorita no me va a aparecer la palomita porque no la he visto la clase. Yo la hice la clase, yo la grabé, pero necesito volverla a recorrer. Cuando tú terminas de ver la clase, lo primero que haces es ponle palomita aquí. ¿Por qué pasa si no le pones palomita? Lo que pasa es que tú, el sistema, la plataforma, no te la considera como clase vista y no te la registra, pues. Entonces, para que te pueda registrar el avance, ponle palomita. No sé si me di a entender aquí. Ahora, quiero comentarles algo muy importante también. Eh, Aquí ven, por ejemplo, nos vamos a ir al módulo uno. Módulo uno, aquí están todas las clases del módulo uno, Fundamentos de la Inteligencia Emocional. Acuérdense que en cada módulo hay clases, hay actividades de aprendizaje. Aquí estoy señalando actividad de aprendizaje número uno, eh, pero también hay exámenes. Hasta ahorita creo que nadie ha hecho un examen. Hay un examen, al final de cada módulo va a haber 3 exámenes. Los exámenes son muy sencillos, pero ¿qué les recomiendo? Les recomiendo que antes de hacer el examen, ustedes estudien la guía del examen. ¿Y dónde le encuentran la guía del examen? Bueno, si nos vamos aquí a la segunda parte
que es la última clase en sí. Segunda parte de este primer módulo de inteligencia emocional, clase número 2, número 2, la segunda parte. Debajo, acuérdense que debajo de las clases, aquí debajo del video de la grabación, está una descripción de de cada clase. Es muy importante que ustedes lean con atención esta descripción. Y si es necesario, tomen nota, porque aquí está lo más importante. Aquí está todo explicado en lo más importante, contenido de la clase, descripción general de la clase. Léanla con mucha atención. Luego, ¿qué herramientas adicionales tiene esta clase? Tiene video de la clase, ahí lo está arriba. Tiene una guía visual de la clase, que es el archivo en PDF, es la guía visual el PowerPoint, pues, que yo utilizo convertido en PDF. Ahí está toda la información. Si es posible, y sí, claro que lo es, desde tu computadora baja esta guía visual y vela guardando en una carpeta aparte. Haz una carpeta y ponle curso inteligencia emocional en el deporte. ¿Y dónde encuentras esos archivos? Aquí donde dice archivos de ejercicios. Aquí mismo, archivos de ejercicios. Guía visual de la clase, guía de estudio para el examen. ¿Qué es la guía de estudio para el examen? Le das clic aquí y en automático, si ves arriba, se está descargando esta guía. Le picas aquí arriba, descargas la guía y aquí está la guía visual. Aquí está el PDF con la guía visual de la clase. La descargas, la guardas en tu computadora si es necesario y la estudias antes de hacer el examen. Los exámenes, como bien saben, son exámenes muy sencillos, son exámenes de opción múltiple, son exámenes de falso y verdadero, traen una, dos o tres preguntas de respuesta breve, pero, pero es importante que lo hagan. Muy importante que hagan los ejercicios. Muy importante que hagan los ejercicios. Bueno, en cuanto a la plataforma, eso era lo que les quería comentar. Era lo que les quería comentar. Este, y bueno, voy a dejar de compartir pantalla por si tienen, por si tienen alguna duda o por si quieren que entremos nuevamente a la plataforma. Si gustan, pueden abrir sus micrófonos, pueden, pueden también hacer preguntas y si es posible, y para mí sería importante, que abrieran sus cámaras también. Quien tenga alguna pregunta o Todo claro, alguna... maestro. Muy interesantes los temas. Sí, Alejandra, adelante, sí te escucho. Todo claro, le digo, hasta el momento, muy interesantes los temas. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Alejandra, Araceli, Alejandra Vázquez, Marcela, Hola, buenos Kimberly, días. Lorena, Jesús, Olivia. Les No, ha- les- bueno, perdón. No, pues más que nada ha sido lo mismo desde que que vi en las clases. Todo claro hasta ahorita. Pues muchas gracias. Nos sirvió mucho para repaso. Esa es la idea precisamente y lo vamos a continuar el próximo sábado. La idea es hacer estos pequeños repasos e irles puntualizando algunas cosas importantes que probablemente no estén pues en la clase, porque obviamente surgen detalles de última hora o dudas que pueden surgir. ¿Ustedes no han tenido problemas con esos detalles que les comentaba, que no se les marque? Por ejemplo, a ver, nomás eh, un, para tener una idea. A ver, por ejemplo, Alejandra Alcaraz, Dígame, maestro. según yo, más bien según la plataforma, tú tienes un 41% de avance ya. Es decir, que ya viste
Bastante. ¿Cuántas clases has visto, Alejandra? Vi del módulo uno la parte uno y la parte 2 junto con la actividad uno de aprendizaje. Y del módulo 2 vi la clase uno y clase 2 y realicé mi trabajo del diario personal. Me Diario falta emocional. ajá, Diario emocional. Ajá. emocional, me falta lo que es la evaluación de ese módulo 2. Ok, vas entonces a tiempo, o sea, vas en tiempo. Para este momento, según el calendario, ya deberían haber visto todo lo que es el módulo uno. Ya para la próxima semana empezarían el módulo 2, quienes no hayan obviamente terminado el uno. Tú, Alejandra, ya terminaste todo el módulo uno y no has hecho el examen. No, me falta la evaluación. ¿Ok? Te recomiendo mucho eso que les comentaba ahorita. Pégale una leída a la guía de estudio, bájala, guárdala, es un PDF, porque ahí está la información básica de todas las clases, ¿eh? Pero es que no es del módulo 2 el diario emocional. ¿Perdón? El diario emocional, la actividad del diario emocional, que no es del módulo 2. Eh, no lo recuerdo, sinceramente, creo que sí. Bueno, ya tú entraste ya a la parte del estrés. No, No, terminé el módulo uno con sus dos clases y la evaluación, sí, era una evaluación. Y luego entré al módulo 2 con las dos clases y realicé lo que era el diario emocional, pero ahí mismo viene la evaluación, esa yo no la he terminado. no, pero es el módulo uno, porque el módulo 2 es el estrés. Yo creo que lo estás confundiendo con la clase uno y la clase 2. Verás, me Creo voy que a sí. regresar, me voy a regresar a la plataforma. A ver si me puedo regresar a la plataforma. Hoy ya no me puedo regresar. Hoy tenemos que estar terminando la tercera semana del 16 al 22, que es la clase 2, herramientas para comprender y desarrollar las habilidades. Ajá. Es el video. Y la actividad 2 dice escribir un diario emocional durante una semana. Es correcto, Sí. Olivia, ¿Sí? exactamente, es Ajá. correcto. Y el examen, que es plazo límite hasta mañana, ¿no? Todo. Sí, digo, es por poner plazos, pues, para ir más o menos. No significa que si no lo hacen mañana no lo puedan hacer en el transcurso de la semana. O sea, es por ir poniendo clases. El curso, como ustedes saben, lo pueden tomar a su ritmo, pero sí es importante, perdón, no consumirlo todo de una sola vez, o sea, ir dosificando la información, porque es importante que no solamente vean los videos, Sí, sino que pues. hagan los ejercicios, las actividades, lean los complementarios eh, Gracias. y ir avanzando poco a poco, ir avanzando. Ya la próxima semana entraríamos a la parte del estrés, que es muy importante esa parte, muy importante, pero bueno. Maestro, aquí en escribir un diario emocional durante una semana, puede ser pues emociones o pedazos del día, ¿no? Que en las que uno tenga esas experiencias o algo. Podría ser así, digo, Ahí en la guía, algo, ajá, en la guía, baja Olivia, la guía sí, visual, perdón, la guía de la actividad de aprendizaje, viene una guía sí. y cada guía de actividad de aprendizaje ahí te orienta Ah, ok. en lo que hay que hacer. Básicamente, hay unas tres preguntas orientadoras y hay una serie de preguntas que te van a guiar. Se supone que un diario emocional, bueno, no se supone, así es. Los diarios emocionales cumplen una función muy importante y lo vamos a ver el próximo sábado. Cumplen la función de precisamente ir evaluando, gestionando nuestras propias emociones, dándonos cuenta, poniéndolas por escrito, nos permiten mucho desarrollar la capacidad de la autoconciencia, porque te das cuenta de lo que está pasando. El momento que te sientas a ver qué pasó el día de hoy, qué emociones sentí, cómo reaccioné ante los estímulos del medio, me enojé, le menté la madre en el embotellamiento de tránsito a un transeúnte que se me atravesó en el camino, ¿qué pasó en el día? Bueno, reaccioné así, así. En esa guía están las emociones, perdón, está la guía de cómo hacerlo, algunas preguntas que te van a orientar. La idea Sí, es que muy lo bien. hagan manual.
que lo hagan en un cuaderno con su puño y letra, es lo más importante, que lo escriban. Y ahí están las preguntas orientadoras. Y hay algunas preguntas que te van a servir como para hacer una especie de resumen, y a esas las puedes poner por escrito, y obviamente subirlas a la plataforma. Si te parece conveniente u oportuno, eso es opcional. Tómale unas capturas de pantalla a tu diario del cuaderno y también súbelas. Nadie más las va a ver, yo las voy a ver nada más. Muy Yo bien. nada más las voy a ver. Sí, sí, muy bien. Claro que sí, gracias. Eso es todo lo que hay que hacer, Olivia. Muchas gracias a ti. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario para ir cerrando ya esta clase? Jesús, Adrián, Todo perfecto, sin alguna duda. ¿todo bien? A ver, Araceli Álvarez, también tú tienes como un 32% de avance. Araceli, Sí. Jesús. Ah, perdón, pensé que me estaba preguntando. Sí, ahí voy, ahí voy. He tenido mucho trabajo, por eso no he visto lo de esta semana, pero estoy Ajá, al corriente. muy bien. Jesús Adrián, me interesa mucho tu comentario. ¿Cómo vas en cuanto al estudio? ¿Dónde vas tú? Completé las dos primeras grabaciones que había subido, pero las otras dos, que son las 2.1 y 2.2 creo que son, no las Ah, he visto aún. mira, tú tienes, a ver, Kimberly, Kimberly, si puedes inactivar tu micrófono, por favor. A ver, ahorita te doy la palabra. Adrián, Jesús Adrián, me interesa mucho tu comentario por lo siguiente. De acuerdo con la plataforma, con el reporte de la plataforma, no tiene ningún avance. Es decir, me marca cero avance. Entonces, es muy probable que a ti te haya pasado eso que te comentaba, que le des avanzar a las clases y no le pongas la palomita en la ruedita de cada clase. Sí, de hecho no lo hice, la verdad. Ahorita en un Bueno, momento que tenga chance lo hago. entonces te lo recomiendo para que la plataforma te ponga el avance y a todos en general, ¿eh? Por eso Jesús Adrián Murillo Valenzuela, tienes cero avance o sea, parece como que ni siquiera se ha abierto la plataforma, pues. Pero bueno, el hecho de que estés aquí y de que me comentes eso, pues sí te creo, pero seguramente te pasó eso. A ver, vamos a ver. Kenia Marlene está por aquí, no, creo que ya se fue. Kenia se fue. Kimberly, Sí, hola maestro. tienes un 32% de avance. ¿Ya viste las cuatro clases del módulo Ah, uno? del módulo uno sí, nomás me falta subir, como le dije temprano, me falta subir las tareas. Ya casi las estoy terminando, me falta la conclusión, creo que de la primera, de Ajá, la síntesis, pero pues no las he subido. ok, muy bien. Me parece perfecto. Bueno, ¿y qué te ha parecido? ¿Vas bien? O sea, ¿no has tenido problemas? ¿Has No, entendido? así hasta ahorita sí, todo muy bien explicado, está muy bien entendido todo las diapositivas. Excelente, Muchas excelente. Bueno, gracias. muchas gracias a ti. Marcela parece que no está tampoco, ya se nos fue. Marcela Cecilia García. Bueno, Olivia, ya participaste ahorita. Bueno, son todos los que asistieron. Bueno, yo les agradezco mucho su atención. Sigan echándole muchas ganas. Nos vemos con el favor de Dios en la próxima clase. Hasta el sábado. Que tengan feliz fin de semana. Igualmente, maestro, y gracias por su Gracias. dedicación, ¿eh? Muy bien, Gracias a encantada. ustedes. Gracias. Buen fin de semana, maestro. Nos vemos el sábado. Igualmente, hasta luego.